Ahora sí, está grabando. Bueno, los saludo de nuevo. Buenos días a todos los que están acá. Lo primer contenido que va a haber en el curso va a ser las físicas y sus mediciones. ¿Ya? Usualmente este es un curso, es como una especie de contenido que la mayoría ve en introducción de la física. Y no sé si ustedes tuvieron introducción a la física. Igual hoy día va a ser como un repaso a la rápida de todos los contenidos de ese curso. ¿Ya? Para los que no vinieron el lunes, a mi nombre de nuevo, mi nombre es Jan Weiss, y mi correo, y tengo dos correos, el de alumnos, que era cuando estoy acá, en la UCN, y personal, jdbaez8@gmail.com. Cualquier cosa, cualquier consulta, esos dos correos. ¿Ya? ¿Ya? La física. La física, a modo de introducción a la ciencia de la física, es la ciencia que estudia el por qué, no más que bien el por qué, es el cómo de las cosas, el cómo suceden las cosas, no también el por qué, ¿ya? Eso va desde lo microscópico, como de la mecánica cuántica, de lo clásico, como nosotros, y de la alta energía, como es la relatividad, las estrellas, etcétera, el universo, ¿ya? Y la física, como tiene varias aplicaciones, existe la aplicación en la biología, en la química y en la matemática. Bueno, el lenguaje de la física es la matemática, ¿ok? Cómo comenzamos a estudiar el comportamiento de las cosas, cómo comenzamos a darle explicaciones al porqué de las cosas. Primero comenzamos con el factor básico de la física, que es la magnitud. ¿Ya? ¿Qué es una magnitud? Magnitud es todo aquello que podemos medir y asignarle un número y una unidad. ¿Ya? Por ejemplo, el metro. Usted no sé si sabe la historia del metro, pero el metro antiguamente llegó en un rey, no me acuerdo un rey, no sé si en Francia creo, pescó una vara cualquiera, y dijo, ya, esto va a ser el metro. Y desde ahí se empezó a decir que cuánto era la distancia de aquí hasta allá. Bueno, es tantas veces esta vara, y es, ¿cómo se llama esta vara? Este es el metro. Es tantos metros está para allá. Claramente eso con los años se va refinando, ¿cierto? Vamos buscando ¿cómo se dice esto? Métodos mejores para eh, poder definir estos parámetros. ¿Ya? Hoy en día el metro no es esa vara, es algo parecido, pero algo más natural sobre el sistema. El día con igual como los segundos que conocemos hasta hoy en día, es lo mismo. Para poder definir cuánto es un segundo, las antiguas civilizaciones dijeron cuánto es un día. Y esto es como más universal para todas las antiguas civilizaciones porque era como más intuitivo, que era contar el día cuando el sol se ponía de la misma posición. De nuevo, ¿cierto? Usted veíamos el sol acá, el sol pasaba, se escondía y volvió acá. Entonces las antiguas civilizaciones dijeron, ah, ya, entonces eso es un día. Eso es un día. Perdón, porque escribo feo, pero estoy escribiendo con un lápiz muy incómodo. Este es un día. ¿Ya? Entonces, las antiguas civilizaciones, o al menos los griegos, dijeron, bueno, si eso es un día, vamos a dividir la noche en 12 horas y el día en 12 horas. Y así tenemos un día de 24 horas y cada hora la divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Y así es como ahora nosotros conocemos lo que es el segundo, la hora y el día, ¿ya? Excepto de un cierto parámetro que nosotros le otorgamos, una cierta magnitud. Con el kilogramo igual. Antiguamente el kilogramo era como lo que pesaba un litro de agua, aproximadamente. Pero eso era súper ambiguo porque, no sé, eso dependería de la temperatura del sistema, la presión que hay, y el agua no va a pesar lo mismo. Por lo que se cambió a una especie como de bloque de acero y varios químicos más, no sé en específico, pero esto, lo que pesa esto es un kilogramo, ¿ya? Y a partir de eso se empezaron a medir las masas de distintos objetos a partir de algo fijo. Y eso es lo que nosotros lo conocemos como realizar una magnitud. Poder fijarle algo
y asignarle una cierta unidad y hacer cálculos con eso. Ustedes podrían ahora mismo, no sé, poder medir su mesa o lo que sea, con, no sé, con respecto a su mano. Dice, oh, mi mano mide, o sea, mi mesa mide 10 manos mías. Ahí ya están haciendo física, están realizando magnitudes. Ya están creando su propio sistema de unidades. Las magnitudes las podemos clasificar. Tenemos las magnitudes fundamentales, que son las magnitudes básicas que nosotros medimos, como lo que mencionamos, como el metro, el segundo, el kilogramo. ¿Ya? Son los que yo digo son mi base con las que yo voy a medir, como la mano que recién mencioné, como la temperatura. ¿Okay? Y las magnitudes de ellas son las magnitudes que me surgen al combinar las magnitudes fundamentales. ¿Ya? Por ejemplo, la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad son metros partido por segundo. ¿Ya? Estoy mezclando distancias, que yo tengo mi margen para medir, y mis segundos, que yo también tengo mi margen para medir. Y junto estas dos magnitudes y me forma otra nueva magnitud, la velocidad. ¿Ya? Si esa velocidad la mezclo de nuevo con segundos, me forma la aceleración. Si yo tengo la masa y la multiplico por la aceleración, tengo los newtons, ¿ya? Y así sucesivamente. Si tengo velocidad y la multiplico por masa, velocidad al cuadrado, la multiplico por masa, tengo energía, tengo los joules. ¿Ya? Esos son un tipo de clasificación de las magnitudes. Perdón. Y la otra forma de y la otra forma de poder captar, de clasificar, clasificar estas magnitudes es por su naturaleza. Tenemos dos naturalezas. La naturaleza escalar, que son aquellas que solo dependen de la magnitud, del valor del número que uno le asigna, ¿ya? Como los que mencioné recientemente, la masa, como es así, los kilogramos, ¿ya? El kilogramo no me depende nada más del número que tiene, ¿ya? La otra es la vectorial. La vectorial se caracteriza por el valor de medida, magnitud, su dirección y sentido. Como es así, la velocidad, ¿cierto? No es la misma una velocidad que me esté apuntando para allá que una velocidad que me esté apuntando para allá, ¿cierto? No es lo mismo una velocidad que me esté apuntando en diagonal hacia arriba o una magnitud que me esté apuntando en diagonal hacia abajo, ¿ya? Me va a depender del sentido que tenga el vector, el sentido de la flecha. Más adelante vamos a entrar en específico, que es una dirección, un sentido y una dirección y un sentido, ¿ya? Lo mismo pasa con la fuerza. No es lo mismo aplicar de una fuerza para allá que una fuerza para acá, ¿cierto? Es distinto, depende del sentido del vector, ¿ya? Entre las magnitudes escalares conocemos la masa, el tiempo, la temperatura. ¿Alguien más conoce otro? La carga eléctrica. No sé qué hice acá, pero... Y bueno, hay vectores. Bueno, la energía también es una escala. Y vectores conocemos la mayoría. Fuerzas, campos eléctricos, campos magnéticos, velocidades, aceleraciones, eh, momentum. Y bueno, cuando ya tengamos definido todo lo que vamos a medir, cuando tengamos definido nuestros metros, nuestros segundos y nuestras masas, nosotros creamos un sistema de unidades, ¿ya? Como recientemente lo mencioné. El sistema de unidades que más utilizamos, que se utiliza acá, es el sistema internacional. Sistema internacional, que consta de un sistema formado por metros, segundos y kilogramos. Metros, segundos y kilogramos, ¿ya? Pero no es el único sistema que existe. Existe el sistema CFC,
que se basa en centímetros, gramos y segundos. Y el sistema MKS, que es metros, kilogramos y segundos. El MKS es el mismo que el internacional. Me equivoqué acá. ¿Ya? También existen otros tipos de parámetros para medir, como son el sistema que usan en Estados Unidos y en Inglaterra, que es FPS. FPS son pies, libras y segundos. ¿Ya? Existe una relación entre pie, libra, entre el pie y el metro, y entre el libra y el kilogramo. ¿Ya? Los segundos se mantienen. Tenemos un área que sería pie cuadrado para el sistema de Estados Unidos, pero para el que usa la mayoría del mundo sería metros cuadrados. Al igual que para el volumen, para la velocidad y para la fuerza debe de tener Newton. Ellos tienen su propia unidad, Poundal. El trabajo sería Poundal por pie, nosotros lo conocemos como Joules. Y la presión son Poundal por pie al cuadrado y nosotros lo conocemos por Pascal. ¿Cierto? Y podemos pasarnos de un sistema a otro como queramos. Podríamos crear nosotros nuestro propio sistema de unidades donde quiero que la longitud se mida en metro y la masa se mida en libra, por ejemplo. Y el tiempo en segundos, y ahí yo me creo mi propio sistema de unidades. Un sistema que nadie me usaría, pero para mí tendría sentido. ¿Ok? Yo puedo pescar cada unidad y multiplicarla y submultiplicarla, ¿ya? En varias unidades. Como es así el metro. Aquí tenemos el metro. Y el metro lo puedo agrandar, ¿cierto? Hasta llegar a 1 kilómetro, que son 10 a la 3 metros. Y lo puedo achicar de tal forma que uno lo puede minimizar hasta 10 a la menos 3 metros, que son 2 milímetros. ¿Ya? Estos KH, DAM, DCM se llaman prefijos. ¿Ya? Y aquí tenemos varios tipos de prefijos con los que vamos a trabajar. ¿Ya? Para eso usamos una potencia de 10. ¿Ya? Cada prefijo tiene relacionado una potencia de 10. ¿Cierto? Una potencia de 10. Usualmente lo que más usamos son los milímetros, los centímetros y los kilómetros, ¿ya? Pero entre el centímetro, milímetro y el kilómetro hay muchas más prefijos existentes. Esto no es solo válido para el metro. Yo puedo hacer esto mismo con el segundo. Yo puedo pescar el segundo y dividirlo en varios prefijos y tener milisegundos. Más adelante, cuando uno aumenta mucho la unidad, tenemos el sistema de medirlo en horas y después en días, ¿ya? Pero es esta misma idea, estar multiplicando y subdividiendo la magnitud, al igual que el volumen con la masa tengo los kilogramos, los gramos, y así sucesivamente, todo utilizando los prefijos. Antes de empezar a realizar cálculos, como vimos bien en esta tablita, al realizar estos cambios de unidades, al realizar las distintas magnitudes, se produce un cálculo engorroso, ¿ya? Se produce mucho error y ocurren números grandes. Entonces, ¿qué hacemos? Nos simplificamos la vida y nos basamos en un sistema con el cual podamos simplificarnos estos resultados, ¿ya? Para ello usamos aproximaciones numéricas, notación científica y cifras significativas, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Y qué es el objetivo de esta clase? Poder aprender esas cosas, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta, algo que quieran comentar, lo escriben nomás, ¿ya? Yo aquí tengo en el PC. Los comentarios. El chat. Para primero entrar a cifras significativas y a notación científica, tenemos que entender una aproximación, ¿ya? Es un redondeo. Este redondeo tiene 3 reglas, ¿ya? Si yo tengo un cierto número, primero tengo que decidir cuál es la última cifra que queremos, ¿ok? Tengo un número gigante, yo quiero tener 4, 5, 6, 7 cifras, etc. Primero eso lo tengo que tener claro. Se aumenta una cifra, elegía si la cifra siguiente es mayor o igual a 5, ¿cierto? Más adelante vamos a ver con un ejemplo que está abajo. Tengo un número,
no quiero cortar a cierta cifra, me tengo que fijar en el número que está a la derecha. Si es mayor o igual a 5, se le suma 1, y si es menor, se le mantiene. Bueno, esa última que dije es la tercera. Se mantiene la cifra elegida si la cifra siguiente es menor que 5. Se llama redondeo por defecto, y la que recién mencioné es redondeo por exceso. ¿Okay? Aquí vamos a ver un ejemplo rápido de redondeo. Por ejemplo, tengo este número grande, 1,748796 por 10 a la 11. ¿Ya? Y yo quiero tenerlo hasta 4 cifras. ¿Ya? Entonces aquí cuento 1,748, voy a tenerlo hasta el 8. 1, el primero, 1,74. Y aquí voy y utilizo las reglas. Quiero cortarlo hasta el 8. Me voy al número siguiente que está el 8, que es un 7. Por lo tanto, utilizo la segunda regla y me queda como 9 por 10 a la 11. Bien. Igual para 3 cifras. Para 3 cifras sería hasta el 4. 1,7. ¿Y qué está después del 4? Un 5 por 10 a la 11. Bien, perdón por lo feo. Pronto tendré ese lapicito por escribir acá. Y 2 cifras tendría que ser hasta el 7. 1, y que después del 7, un 4 es menor que 5, entonces se mantiene el 7 por 10 a la 11. Y una cifra sería hasta el 1, que hay después del 1, un 2. O sea, que hay después del 1, un 7. Entonces, el 1 se lo aumenta 9. Sería 2 por 10 a la 11. Ya. Esto, lo que acabo de mencionar, esto es redondear. Esto es aproximar. ¿Okay? Lo tenemos que utilizar. Algunos van a ver, si buscan más literatura, van a ver que algunos dicen que si el número siguiente es 5, no les va a decir que mayor o igual a 5, aumenten 1. A veces van a buscar como una regla que dicen que 5 van a tener que ver el número siguiente si es par o impar. ¿Ya? Eso es como para mí es como muy complejo y no me gusta mucho, y prefiero decirle que prefiero trabajar que si tenemos un 5, que sea mayor o igual a 5. Y si es mayor o igual a 5 y nos aparece un 5 ahí, o el número siguiente, lo aumentamos 1. ¿Ok? En este momento, esto no debería tener problemas. Otro, Otra herramienta que necesitamos para poder mejorar los cálculos es el orden de magnitud. ¿Ya? Corresponde a la potencia de 10 más cercana al valor de medición. Una forma conveniente de obtener el valor de orden de magnitud de un valor es por medio de la notación científica. Escribir notación científica es escribir el número que tenga esta estructura, a por 10 a la n. ¿Ya? Donde a tiene que tener esta condición: 10 a la 0 menor o igual a menor o igual a 10 a la 1. 10 a la 0 es 1, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿es válido escribir 24 por 10 a la 8? ¿Eso está en notación científica? No. ¿Cómo sería notación científica? 2,4 por 10 elevado a 9. 2,4 por 10 elevado a 9, ¿cierto? Aquí, 2,4 está en este intervalo de 1 a 10. ¿Ya? Aquí este 0.523 por 10 a la 5 tampoco nos sirve, está afuera de este rango, está por acá, está abajo. ¿Ya? Entonces, para poder escribirlo, tengo que correr la coma hacia la derecha. Sería 5,23. 5,23. Y como corrí la coma a la derecha, tengo que multiplicarle por 10 a la menos 1. Y eso por 10 a la menos 5. 10 a la 5. ¿Ya? Y eso es 5,23 por 10 a la 4. ¿Ya? Y eso está en notación científica. Y aquí, como voy a tener que correr la coma a la izquierda, voy a tener 1,2573 por 10 a la 1. ¿Ya? Y es igual al caso anterior, el primer caso, y eso es por 10
por 10 a la menos 5. Eso es igual a todo esto, 1,2573 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Así escribimos un número en notación científica. Correr la coma de tal forma que el número que está acompañando a la potencia de 10 esté entre este intervalo, entre 1 y 10. Importante. ¿Ya? Ahora que sabemos cómo escribir los números en notación científica, vamos a determinar el orden de magnitud de los números. ¿Ya? Para eso tenemos tres procedimientos, que el primero es lo que hicimos recientemente, que es escribir el número en notación científica. ¿Ya? Escribirlo por a por 10 a la n, mientras a esté en ese intervalo, y aquí nos fijamos en el coeficiente a. Si el multiplicador a es menor o igual a 3.162, que es la raíz de 10, el orden de magnitud del valor es la potencia de 10 en la notación científica 10 a la n, ¿cierto? Cuando escribamos el número en notación científica, nos vamos al coeficiente a y nos fijamos si es mayor a o menor a 3.62. Si es mayor o igual, su orden de magnitud va a ser lo que me diga el coeficiente 10 elevado a la n. ¿Ya? Si el multiplicador a aquí me equivoqué. No, me equivoqué, perdón, me confundí. Si multiplicadora es menor o igual, se mantiene la notación, se mantiene la magnitud, perdón, la magnitud va a ser la potencia de 10, ¿ya? Si es menor o igual, me confundí, si es menor o igual. Ahora, si A es mayor a 3.162, la potencia va a ser 10 a la n más 1, ¿ya? Creo que se va a entender mejor con el ejemplo. Perdón. Tengo 0.0086, ¿ya? De partida, eso no está en notación científica. Vamos a escribirlo en notación científica de tal forma que se quede 8,6. Como tuve que cambiar la coma 3 veces a la derecha, voy a tener que multiplicarlo por 10 a la menos 3, ¿ya? Para poder mantener lo que sea igual a esto. Y ahora me voy. 8,6 es mayor a 3,162. Entonces, me voy a la segunda regla, a la tercera regla, que es, como es mayor a 3.162, el orden de magnitud del primer número va a ser de 4, ¿no? No, mentira, menos 2, no sé. menos 2. ¿Se entiende? Me da este ejemplo. 2,1 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Escribiendo en notación científica, 2,1 es menor a 3,162. Entonces nos vamos a esta regla. Si es menor o igual a 3.162, el orden de magnitud va a ser el de 10 a la n. Entonces aquí mi orden de magnitud va a ser de menos 2. ¿Ya? ¿Se entendió? Aquí tenemos menos 3, pero como es mayor a 3.162, se le sumó 1, menos 3 más 1 es menos 2. Y en este caso 2.1 es menor a 3.162, entonces el orden de magnitud es simplemente menos 2. ¿Ok? No hay nada más que eso. Escribir el número en notación científica y vernos la potencia. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, dígalo. O sea, n puede ser negativo, ¿no es cierto? O sea, Sí, como ser el ejemplo. perfectamente puede ser negativo. Vale. Eso sí tiene que ser un entero, no vaya a tener una fracción, un medio, un tercio, porque ahí tendría que revisar. Claro, sería una raíz. No sé si entiendo. Ese problema. Eh, Otra forma que les voy a explicar ahora es el cambio de unidades. Mariana, ¿qué no entendiste?
Profe, ¿Sí? ¿podría repetir lo último, por favor, un poquito? Que me perdí con el resultado, por favor, de determinar el orden de la magnitud, Ya. porfa. Vamos a devolver un poco. Eh, Aquí Mariana me pregunta también por el primero. Bien. Tengo 0.0086. Bien. Eso lo vamos a pasar a notación científica. Como lo pasamos a notación científica, vamos a correr la coma 3 veces hasta llegar al 8, ¿cierto? Y eso lo escribimos como 8,6 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Ahora, cumplimos el primer paso, que es escribir la notación científica. Ahora tenemos que ver el coeficiente A, el coeficiente que multiplica la potencia. Si 8,6 es mayor o menor a 3.162. En este caso, 8,6 es mayor a 3.162. Entonces nos vamos acá, a la tercera. Si el multiplicador A es mayor a 3.162, el orden de magnitud es el valor de la potencia de 10 elevado al exponente más 1. En este caso, mi exponente es menos 3. Entonces mi orden de magnitud será menos 3 más 1. Es decir, menos 2. Y Ya, profe, ahí sí. mismo caso. Y para el segundo Vale, elemento, vale. 2,1 por 10 a la menos 2. Y entonces ahora 2,1 es menor a 3.162 y el orden de magnitud será menos 2. Y perfectamente pueden ser negativos. No hay problema. Ahora vemos el cambio de unidad. No sé si, asumo que la mayoría sabemos cambiar unidades normalmente, como pasamos de metro a kilómetro, de hora a segundo o de gramo a kilogramo. Pero es más complejo aún es, ¿cómo se dice esto? Cambiar de unidad cuando tenemos una fracción de unidades, ¿cierto? ¿Qué hace si tengo kilómetros por hora y yo quiero pasarlo a metros por segundo? Hacer dos cambios de unidades. ¿Ya? Y ojo que ahora el hora y el segundo está abajo, está en el denominador, entonces es más difícil poder verlo. ¿Ya? Primero, recordemos que 1000 metros es un kilómetro y que una hora son segundos. ¿Ya? Que una hora son 3600 segundos. Primero, recordemos que si yo tengo 90 kilómetros por ti por hora, esto es lo mismo que multiplicarle por un 1, ¿cierto? No estoy cambiando nada. Pero ese 1 yo lo puedo escribir de esta forma, por 1000 sobre un kilómetro, 1000 metros sobre un kilómetro. Acuérdense que 1000 metros sobre un kilómetro son iguales. Entonces, en el fondo, esto es un 1. No estoy haciendo nada de otro mundo, estoy multiplicando por un 1. ¿Ok? Multiplicando por un 1. ¿Y por qué 1000 metros arriba y kilómetro abajo y no escribo el kilómetro arriba y el metro abajo? Bueno, porque yo quiero sacarme el kilómetro y yo quiero tener metros. Entonces, si yo escribo de esta forma, si yo escribo esto de esta forma, lo que se me ocurre es que, lo que va a ocurrir es que el kilómetro con el kilómetro se van a simplificar. ¿Ya? Y me va a quedar 90 por 1000 sobre horas. Y lo mismo para los segundos. Ahora, como yo quiero sacarme la hora, quiero tener segundos ahora, voy a escribir, como tengo el hora abajo, voy a escribir ahora el 1 que voy a multiplicarle con una hora arriba en el numerador y los 3600 abajo. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando hago esto? Pues la hora se me simplifica. ¿Ya? Entonces ahora tengo 90 por 1000 dividido entre 1600. ¿Qué es esto? 90 por 1000 partido entre 1600, pero ahora tengo metros partido por segundo. Y eso simplemente
Lo multiplicamos y nos da 25 metros partido por segundo. ¿Ok? Esto se llama el método de cociente unidad. Si ahora quiero pasar estos 2.3 gramos partido por centímetros cúbicos y quiero pasarlo a kilogramos sobre metro cúbico, perdón, tenemos que recordar la ley que si 1000 gramos son 1 kilogramo y que 100 centímetros es 1 metro. ¿Ya? Hacemos lo mismo, escribimos 1 sobre kilogramo dividido en 1000, de tal manera que se nos simplifique los gramos, ¿cierto? Ahora, al ver realizado esta notación, al haberlo escrito así, ¿qué ocurre? Se me simplifican los gramos. Y 1 metro al cubo son 10 a la 6 centímetros cúbicos. Aquí se me va a simplificar el centímetro cúbico. De tal manera que nos queda finalmente 2 por 3 por 10 a la 6, ¿cierto? Los 2 por 3 originales, por 10 a la 6 del área, o sea, del volumen, perdón, y dividido en 1000, que surgió de los kilogramos. Y ustedes meten eso a la calculadora y le da 2 por 3 por 10 a las 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Como le mencioné anteriormente, nos podemos cambiar de sistema de unidades, ¿cierto? Tenemos metros y yo quiero pasarme a pies, ¿ya? Al sistema de Estados Unidos y el de Inglaterra. Para eso necesito tener una relación que me pueda juntar los dos sistemas de unidades. Algo que me pueda irme de pie a metro. No tengo una relación que me relacione el pie al metro, pero sí tengo una relación que me da de pie a centímetro, que es que tengo un pie, son 30.4 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, hacemos lo mismo. 9.8 por 10. 9.8 por lo que mencionamos, ¿cierto? Aquí un pie es igual a 30.4 centímetros. Al realizar esto, primero, al realizar esto, lo que hicimos fue irnos a centímetros, ¿cierto? Al multiplicar esto, voy a tener algo, 9,8. Okay. Pero no sé por qué no me está ahorrando. Venga, esto. No sé por qué yo no le puedo. Bueno, multiplicamos, pasamos estos metros, perdón, ahí sí, tengo metros y quiero pasarlo a pies. ¿Ya? Estos metros los pasamos a centímetros, ¿cierto? Primero está acá, tengo metros, los pasamos a centímetros, se me simplifican estos metros. ¿Ya? Ahora estos centímetros me los paso a pies. Como los paso a pies, sé que un pie son 30.4 centímetros. Entonces se me van los centímetros. Y me queda algo que me está multiplicando por un pie, multiplicado por 100, y dividido en 30.4. Y finalmente los segundos los cambiaré fácilmente, siendo que 1 hora al cuadrado son 3600 al cuadrado. Haciendo esto, se me simplifican estos segundos al cuadrado. Que tengo al final 9.8 por 100 por 3600 al cuadrado sobre 30.4, y todo eso multiplicado sobre Leandro, apaga tu micrófono. 10 sobre hora al cuadrado. ¿Ya? Meten todo eso a la calculadora y le da 4.2 por 10 a la 8 y al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? ¿De dónde salió el 3600? 3600 es porque tengo segundos y quiero pasarlo a horas. Y una hora, me acuerdo que aquí lo tengo, una hora son 3600 segundos. ¿Y por qué al cuadrado? Porque tengo segundo al cuadrado. Ah, ya, ok. Profe, pie siempre va con hora al cuadrado, no puede ser como que dejo pie o me pida pie en segundos. Puede ser pie
con hora al cuadrado, con segundo al cuadrado, con cualquier cosa. Esta es una unidad súper como random, por así decirlo. Es una unidad cualquiera. Es como para poder trabajar el cambio de unidades. Pero no es que necesariamente el pie esté de la mano con la hora. El pie podría estar dividido en segundos. De hecho, este es como una velocidad, es como una aceleración. Es como una aceleración. Aceleración. Ay, no sé cómo escribir con esto. Aceleración. Pero escrito en términos de hora. ¿Ya? Yo perfectamente podría escribir pie partido por segundo. O pie partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? No necesariamente el pie va de mano con la hora. ¿Ya? ¿Alguna duda más con esto? Este es el método coeficiente unidad. ¿Ya? Y ustedes se preguntan, ya, ¿y cómo cambia unidad cuando no tengo una fracción? Bueno, es lo mismo, es esto mismo. No cambia nada. Si yo, por ejemplo, quisiera, o sea, un ejemplo súper fácil, pasar de 3,68 gramos y quiero pasarlo a kilogramos, puedo usar este mismo método de coeficiente de unidad. Tengo 3,68 gramos y lo multiplico por un 1. ¿Qué va a ser ese 1? Va a ser la relación que tengo el gramo con el kilogramo. ¿Ya? Como quiero quitarme un gramo, sería que 1000 gramos en 1000 gramos sería un kilogramo. Si nos quitamos los gramos, y tendríamos que esos 3,68 por 10 a la menos 3 kilogramos. También sirve este método para poder cambiarse de unidad normalmente. Ya. ¿Se entiende? Ahora bien, sabemos trabajar las cifras significativas, sabemos cambiarnos de unidades y sabemos determinar orden de magnitud. Ahora nos falta el último paso para poder realizar cálculos, que son las cifras significativas. ¿Ya? Las cifras significativas tienen unas ciertas reglas. ¿Ya? La primera es, cualquier dígito diferente de 0 es una cifra significativa. Aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Tenemos 4, 7, 3, 5. 4, 7, 3, 5 tiene 4 cifras significativas, ¿cierto? Las que están subrayadas. Y tengo 0.035. Esto tengo 35, son distintos de 0, entonces tengo dos cifras significativas. ¿Ya? Cifras significativas entiendo como cifras que me importan, cifras que me dan información. Si yo ese 0.0 no lo estoy considerando cifras significativas, es porque no me están otorgando información. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente regla? Los ceros situados en medio de dígitos diferentes de 0 son cifras significativas. ¿Ya? Como es así, este caso. 0.044007, estos dos ceros son cifras significativas, ¿cierto? Y los primeros no. Es decir, que estos ceros me dan información, pero estos no me están dando información. ¿Ok? Este número tiene 4 cifras significativas. La otra regla es, en un número decimal, los ceros citados a la derecha de cualquier dígito distinto a 0 son cifras significativas. Bien, veamos un ejemplo. Tengamos 30.00. 30.00. Estos ceros, como están después de una coma, se consideran como cifras significativas. Entonces, en este caso, me estaría dando 4 cifras significativas. Pero el 1200 es un número entero, no es un decimal, por lo tanto, estos ceros no son cifras significativas. Este solamente me tendría 2 cifras significativas. ¿Ya? Sé que no sé si es mucha información por el momento, pero aprovechen que son clases grabadas y la presentación van a poder verlo a veces que quieran. ¿Ya? Para lo menos, estas son las reglas de las cifras significativas. Los ceros a la izquierda, estos ceros que no conté acá,
no son cifras significativas, no me otorgan información. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa cuando realizamos operaciones? Si sumamos o multiplicamos. Para ello, es conveniente expresar todos los resultados en notación científica, como mencionaba anteriormente, en A por dial n con el A entre 1 y 10. Y para las operaciones vamos a utilizar las, ¿cómo se dice esto? Las reglas de exceso y por defecto que hablamos recién. Profe, ¿podría explicar el punto 3 de nuevo, por favor? ¿Esta? Sí. Ya. Tenemos que ver si es que el número es un entero o un decimal. ¿Ya? ¿Qué me dice la regla? En un número decimal, los ceros situados a la derecha de cualquier dígito distinto de cero son cifras significativas. ¿Ya? Como 30.0 es un número decimal, entonces estos ceros que están después de la coma me van a ser cifras significativas. ¿Ya? Tengo 30.00. ¿Ya? Aquí tengo 4 cifras significativas. Pero en cambio 1200 es un número entero, no es un decimal. Entonces estos ceros, situados a la derecha, no son cifras significativas. Entonces solo tiene 2 cifras significativas. Dice, en un número decimal, los ceros situados a la derecha de cualquier dígito distinto de 0 son cifras significativas. Un número decimal. Vamos a destacar un número decimal. ¿Entendiste? Sí, sí. Lo que le mencioné, es conveniente trabajar esto en notación científica y es conveniente utilizar, no es conveniente, vamos a utilizar las operaciones de exceso y por defecto. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, una suma. Veamos qué me dice la suma acá. Adición y sustracción. El resultado final debe dejarse con el número de decimales que tenga el dato con menos decimales. Aquí tengo un número. Por ejemplo, tengo una operación que es 11.7 más 86.56. Aquí yo estoy subrayando los decimales. Estos son decimales. ¿Ya? 11.7 tiene un decimal y 86.56 tiene 2 decimales. ¿Qué me dice? Que el resultado lo debe dejar dependiendo de cuántos decimales tenga el menor. ¿Ya? Entonces tengo un decimal y tengo 2 decimales. El resultado me tiene que quedar en un decimal. Sumamos normalmente y me da 98.26. Como quiero tener un decimal, entonces voy a tener que cortar el número en 2. Y aquí entonces nos devolvemos a lo que era redondeo por exceso y por defecto, y me voy a qué número está al lado del 6, al lado del 2, perdón. Y tenemos un 6 que es mayor que 5, entonces se aproxima a 3. 98.3. Y puedo dejarlo esto más simple, más simplificado, más ordenado para mí, y sería escribirlo en notación científica. 9,823 por 10 a la 1. Bien. ¿Qué pasa con la multiplicación y división? La multiplicación y división, potencias y raíces, el resultado final debe tener el número de cifras significativas del dato que tenga menos cifras significativas. ¿Ya? Aquí yo no me voy a los decimales, aquí me voy a las cifras significativas. Drago, explico esto y te respondo tu pregunta para no romper lo que estoy diciendo. Ya, aquí, ¿cierto? En el caso anterior estaba subrayando los decimales, ahora estoy volviendo a subrayar las cifras significativas. Este número tiene 3 cifras significativas y este segundo tiene 2 cifras significativas. Acuérdense que los números a la izquierda no son cifras significativas y que los ceros entre medio sí lo son. Entonces, tengo 3 cifras significativas y a la derecha tengo 2 cifras significativas. El resultado me tiene que quedar en 2 cifras significativas. ¿Ya? Multiplico normalmente y me da 13.77. ¿Ok? Como quiero que el resultado final tenga 2 cifras significativas, voy a tener que cortar hasta el 13. Al cortar hasta el 13, me devuelvo a las reglas de exceso y
la regla de redondeo por exceso y por defecto. ¿Ok? Corto en 3, veo que el número ahí a la derecha es un 7, mayor que 5, y entonces el número resultado final es 14. ¿Ok? Y finalmente la última regla es que las constantes, ya sea físicas o matemáticas, no poseen cifras significativas. Las fracciones de números enteros, constantes, y los cambios de unidades, no afectan, cambio de unidades también importante, no afecta las cifras significativas. Es decir que un pi, un exponencial, en la constante gravitatoria, más ejemplos, la gravedad, las funciones trigonométricas, los logaritmos, todo esto lo vamos a ver durante el curso, los logaritmos, todas esas cosas no me afectan a las cifras significativas, ¿ya? Solo me afectan las operaciones multiplicación y división, potencia y raíces, suma y resta. Ya, estas son, entonces lo único que tienen que saberse de cifras significativas. Sé que es mucho, pero tienen tiempo para poder repasarlo y leerlo, y pueden verlo las veces que quieran. Aquí Dragoperic, me está preguntando lo siguiente: si es que, ¿cuántas cifras significativas tiene 4, 3, 5, 8? Esta es fácil porque aquí todos los números son distintos de 0. Esto tiene 1, 2, 3, 4 cifras. Tiene 4 cifras. No sé por qué la cómo funciona y tiene 4 cifras significativas. ¿Ya? Consultas, dudas, aprovechen de preguntarlas ahora. ¿Qué hora es? 8:57. Vamos a avanzar. La idea es que las clases no sean tan largas. Ya queda poquito. Entonces, ahora para terminar, vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar todo lo que vimos hoy día. ¿Ya? Utilizando el criterio de cifras significativas, notación científica, y por eso incluye también utilizar la regla de redondeo, obtengamos para el paralelepípedo rectangular y el cubo mostrado en la figura. Ya tenemos un paralelepípedo de lados A1, A2, A3 y un cuadrado de lado A4. Y aquí me están dando cuánto mide cada lado. Me dice que A1 está en pies, A2 está en yardas, A3 está en pulgadas y A4 está en centímetros. ¿Ya? Entonces tengo todo en distintas unidades. Me pregunta, calcular el área de cada una de sus caras en metros cuadrados, calcular el área total en metros cuadrados y el volumen total en metros cuadrados. ¿Ya? Eso para el paralelepípedo y para el cubo. Siempre en mente utilizando notación científica y cifras significativas. ¿Ya? Recordemos que la relación que tenemos para cada uno. Tenemos que una yarda son 0.9144 metros. Una pulgada son 0.0254 metros. Y un pie son 0.3048 metros. Y que 100 centímetros es un metro, ¿cierto? Aquí tengo cada unidad que me están dando los lados y su relación directa a metros. Veamos para el lado 1, para el primer A1, que es 67323, que nos damos cuenta que tiene 5 cifras significativas. ¿Ya? Cambiamos la unidad utilizando la regla del coeficiente unidad, y como quiero quitarme el pie, voy a escribir un pie abajo y la relación que tiene con metros arriba. Eso hace que se me simplifique el pie. Perdón. ¿Cierto? Un pie. Multiplico, ingreso esto a la calculadora y me da todo este número grande. 0.205, etc. Bueno, estos son por estos casos en específico, es por lo que nos simplificamos la vida y usamos cifras significativas y notación científica. ¿Ya?
como quiero tener 5 cifras significativas, el resultado me tiene que caer en 5 cifras significativas. ¿Ya? Es decir, que lo corto en el primer 0 después del 2. El resultado va a ser 0.20520. ¿Ya? Y como esto no está en notación científica, tengo que correr la coma hacia la derecha y tengo finalmente 2.0520 por 10 a la menos 1. Aquí está en notación científica. Podríamos también ver el orden de magnitud y darnos cuenta de que el 2.05 es menor al 3,14, no, ¿cuánto era? 3, y algo, la raíz de 10. No sé si alguien se acuerda. Era menor a la raíz de 10. Era menor a la raíz de 10 y entonces se le mantenía el orden de magnitud y tendría un orden de magnitud de menos 1. Ya, eso lo menciono, que podríamos ver la orden de magnitud también, pero no lo estamos utilizando. Pero en este caso tendríamos un orden de magnitud de menos 1. Veamos qué pasa con las yardas. Las yardas tienen 4 cifras significativas. O sea, este lado medido en yardas tiene 4 cifras significativas. Y utilizo la regla del cociente unidad para cambiar unidades. Escribo una yarda abajo para simplificar las yardas y todo eso multiplicado por 0.144. Me queda ese número gigante, pero yo quiero tener 4 cifras significativas. Entonces lo corto en el primer 0 después del 7. ¿Cierto? 4970, lo corto en ese 0. Me fijo que el número está a la derecha, es un 6. Entonces le sumo 1. Me queda 0.4971. Y eso lo escribo en notación científica, que es 4,971 por 10 a la menos 1 metro. Lo mismo para este caso, A3, que está en pulgadas. Lo mismo ahora tiene Profe, 3 significativas, ¿sí? Tiene 3 cifras significativas. Escribo pulgadas abajo, los metros arriba, me queda ese número gigante, pero lo corto a las cifras significativas que tenía originalmente, que son 3. Lo corto en 7, que está después del 7, un 2, entonces se mantiene el 7. Y lo escribo en notación científica, 6.17 por 10 a la menos 2 metros. Finalmente, para el 4 centímetros, los pasamos a metros. Fácil, 2 metros. El resultado ya me dan 2 cifras significativas, entonces no tengo que realizar ningún cambio, solo más que escribir una notación científica. Ya, hasta... profe, ¿Qué? pero no nos teníamos que guiar por... es que estoy mirando el primero, la A1, y habíamos dicho de que teníamos que fijarnos en la menor cantidad de cifras significativas. O sea, del que tuviera menos. ¿Ya? Bueno, Sí, pero acuérdate, era, acuérdate que decía una de las... Esto no tiene cifras significativas. ¿Esto? ¿Los cambios de unidades? No tiene cifras ah, significativas. ¿ese no cuenta? ¿Cómo? Sí, ¿Y por qué no? está acá. Voy a devolverme todo. Perdón. Voy a avanzar rápido. Dice, las fracciones de números enteros constantes y los cambios de unidades no afectan los resultados. ¿Ya? Es por la regla. Los cambios de unidades no tienen cifras significativas. O sea, que solo por eso nos fijamos en el otro, que solo tiene 5. Lado, sí. Sí, Ok. por eso no estoy considerando esos 30, 48, esos 9144, es porque no tienen cifras significativas, no se consideran, ¿ya? Por la regla lo dice. Profe, ¿Sí? la teoría es, en la, ¿cómo es esto? En la A3 yo tenía una duda, porque ahí puso 0,0617 y son 3 cifras significativas, es porque el 0 no vendría siendo una, ¿no? La que está al principio. Sí, bueno, los 0 a la izquierda no son cifras significativas. No se Ah, cuentan sí, como cifras significativas, ¿no? exacto. Serían cifras significativas si es que estuvieran entre medio de otro número. Por ejemplo, si fuera, imagínate que tuvierais 10,0617. Ahí, Claro, ahí estarían entre medio de 2 números distintos de 0. Ahí sí serían cifras significativas. en el primer caso, en el A1, por ejemplo, ahí Eh, sí. Como este 0. 0,20520. Sí. Sí, por ejemplo, aquí en el primer caso, este 0 tampoco cuenta. No lo estamos contando. Está contando este 0.
Y por eso lo cortamos en el... Acá, 1, 2, 3, 4, 5. Lo estamos cortando acá. Profe, ¿y por qué ahí no se aproximó por redondeo? ¿En cuál? En el mismo ejemplo, en el 3, ¿En el 3? al final. ¿Sí lo hice? Corté en el 7. Y si hubiera habido un 5, ahí Sí, se sube. 7 Ah, ya. hasta el 7. Entonces me voy a la derecha y que tengo un 2. Entonces 2 es menor que 5 y se mantiene el 7. Si aquí hubiera tenido, no sé, un 5 o un 6, un 7, un 8, un 9, ahí hubiera tenido un 8 acá. ¿Sí? Eh, Acuérdense, si tienen alguna pregunta o algo, díganlo, no aprovecho. Entonces, hasta el momento no hemos resolvido ninguna pregunta, solamente cambiaron unidades. Y aquí vamos a utilizar las operaciones. El área de cada una de sus caras, ¿cierto? Tengo el paralelepípedo, donde el área va a ser la multiplicación de cada lado. A ver si lo puedo dibujar. Lo tenemos aquí, aquí. Tenemos A1, A2 y A3, ¿cierto? Esta área va a ser A1 por A2. O sea, este sería A1 por A3, esta cara. Esta cara sería A2 por A3. No, perdón. Este sería A2 por A3. Y la cara de acá sería A1 por A2. ¿Cierto? No sé si lo pueden ver. Pero el área de cada cara sería la multiplicación de los lados. Para calcular A1 sería los lados que teníamos multiplicando, sería 2.0520 por 10 a la menos 1 por 4.971 por 10 a la menos 1. ¿Ya? Estos son los lados que cambiaron unidad en la página anterior. ¿Ya? Como el primero tiene 5 cifras significativas y el otro tiene 4 cifras significativas, el resultado me tiene que quedar en 4 cifras significativas. Multiplico normalmente, me queda ese número grande, y redondeo hasta tener 4 cifras. Redondeo hasta el primer 0 después del 2, 10.20. Que viene después del 0, que viene después de ese 0, otro 0. Entonces no se aumenta nada. Queda 0.1020. 4 cifras significativas. Y el resultado nos queda en 1.020 por 10 a la menos 1 metros al cuadrado. ¿Ya? Así sucesivamente. El área 2 sería uno de los lados, el 4.971, por el A3, 6.17. Multiplicamos, el de menor cifra es el que tiene 3 cifras significativas, el que es el que tiene menor cifras significativas. Multiplicamos, nos da ese número grande, 0.03067, 17, pero quiero tenerlo en 3 cifras significativas, entonces lo cortamos hasta el 6, que viene después del 6, un 7. Y aquí, ay, me equivoqué por eso. Ah, ya, pero, qué raro. Este es un 7, pero aquí lo escribo bien, Ya, aquí lo escribí mal, pero ahí lo escribí bien. Ya. No sé si se entiende el error que cometí. Es un 7, pero después a la derecha lo escribo bien. 0.0307 y lo pasamos a notación científica. Continuamos. La última área sería la última multiplicación de los lados que nos quedan. Tenemos un número de 5 cifras y otro número de 3. El resultado me tiene que quedar en 3. Multiplicamos normalmente y cortamos hasta el 6. Y nos queda finalmente 0.0127 y en notación científica nos da 1.27 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Y para el área
sería el mismo lado al cuadrado, para el cubo, perdón, para el área del cubo, de una cara sería A2 al cuadrado, A4 al cuadrado, sería ese mismo número, lo multiplicamos 2 veces, como ambos tienen las mismas cifras significativas, el resultado nos va a quedar en 2. Nos da ese número 0.5625, cortamos en el 56, nos quedan 2 cifras significativas. Y B, ¿qué nos decía el área? O sea, la B nos preguntaba el área total. Y va a ser la suma de cada lado multiplicado por 2 veces, ¿cierto? Cada cara 2 veces y la suma de todas. ¿Ok? Ahora vamos a la regla de la suma. Vemos cada cara, cada área que tenemos, que calculamos en el ejercicio anterior, la sumamos y el resultado me tiene que quedar en 2 decimales. ¿Por qué? Porque es la cantidad de decimales menores que las tenía. ¿Ya? Entonces, sumamos normalmente y multiplicamos por 2. ¿Ya? Y nos da finalmente 0.2908 metros al cuadrado. Esto tiene 4 decimales y tengo que dejarlo en 2 decimales. Por lo tanto, cortamos el 9, que hay después el 9, un 0. Entonces se mantiene el 9. 0.29 metros al cuadrado. Y todo eso por 10, y eso en notación científica es 2,9 por 10 a la menos 1. Y para el cuadrado es 6 veces una cara. Tengo 6 por 5,6 al cuadrado. Y 5,6 al cuadrado lo multiplico por 6 y me da 1,8816. Eso tiene 5 cifras significativas. Tengo que dejarlo en 2. Tengo al final 1,9 por 10 a la 0, porque ya está en notación científica. De hecho, ese es un 10 por la 0 no es necesario. Pero para que se vea que hay una potencia de 10 ahí. ¿Cierto? Ahí cortamos en el 8, que hay después del 8, otro 8. Entonces, se le suma 1, queda 1,9. ¿Ya? Cualquier duda, díganlo. Y ahora, eso era todo. Entonces aquí terminamos la clase y ahora les tengo este ejercicio que tienen que resolver ustedes, que es utilizando cifras significativas, redondeo y notación científica. Van a tener que aplicar todo lo que vimos hoy día, que es, tenemos un cilindro que tiene una base de un diámetro de 14.6 milímetros y una altura de 15.4 milímetros. Entonces, utilizando cifras significativas y notación científica, escriban el radio del cilindro y su altura en pulgadas. ¿Ya? Aquí le estoy dando cuánto es una pulgada. Obtengan el volumen del cilindro. Aquí les doy la ecuación del volumen. Y les doy la masa para que calculen la densidad. La densidad, que la densidad es masa sobre volumen. Y el volumen la calcularé la vez. ¿Ya? Hagan esto utilizando notación científica y cifras significativas. ¿Ok? Y van a tener que utilizar cambio de unidades, el método del coeficiente que se les expliqué, y el redondeo. Y también les propongo ejercicios para que cambien de unidades, para que suelten la mano y mejoren el cambio de unidades. ¿Ya? FT son pies, foot en inglés. Pasarlo a metros, kilómetros, pasarlo a kilómetros por hora, pasarlo a metros por segundo, metros cuadrados, centímetros al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado, a pies sobre hora al cuadrado, kilogramos a toneladas. ¿Cuánto es una tonelada? Van a tener que buscarlo. Centímetros a dam, litros a dm al cubo, ¿cierto? Pues yo puedo pasar de milímetros a volumen, de litros a volumen. Gramos sobre pulgadas al cubo, a gramos sobre metro al cubo, libras sobre litro, a gramos sobre centímetro al cubo. Bien. Esto es para ustedes, para que ejerciten. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Pues revisen este ejercicio de nuevo. ¿Ya? Y eso es todo de hoy. Johnny. Profe, ¿podría dejar la penúltima diapo? La penúltima. Esa. Esto se lo voy a subir, entonces no sé. Sí, profe, ¿dónde va a subir la presentación? Ya. En el campus virtual. Ya. ¿Profe? Educa. No, Educa murió.
explotó. Ah, murió Educa. Sí, ¿El ya, Moodle? y ahora no vamos a usar nunca más Educa y vamos a usar solo Moodle, que es campovirtual.cn.cl. Ya, ya, ya. Gracias, profe. Profe, ¿le podría pedir un favor? No sé si en el chat podría dejar su correo. Sí, Es que tengo problemas para ingresar a la plataforma, por eso se lo pido por acá. device8.gmail.com y el otro es js039@alumnos.cl.cl. Ya, los que igual no, los que tengan problemas con campo virtual todavía, mándame un correo y yo les mando esta presentación por correo. Igual va a estar grabada, entonces igual va a estar en el canal de YouTube. Vale. Profe, una consulta, el lab todavía no comienza, ¿verdad? No, los laboratorios comienzan la otra semana. Ah, vale. Es que... Vale, de ahí le comento al perro. Muy amable, gracias. Y comienzan el lunes de la otra semana. Vamos a dejar de grabar.